Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. El concepto de pseudofilosofía es más problemático que el de pseudociencia, porque todo pseudo presupone un criterio de demarcación, presupone una regla que establezca esto está dentro, esto está fuera, presupone una definición que no es discutible. Ahora bien, mientras que demarcar qué es la ciencia no es un problema científico, es un problema filosófico, la ciencia no se demarca a sí misma, discutir qué es o qué no es filosofía es un problema filosófico. O sea, la filosofía se demarca a sí mismo, lo cual lleva a que cualquier definición de filosofía, pseudofilosofía, resulte en una especie de falacia de petición de principio. Y de todos modos, yo defiendo el concepto de pseudofilosofía. Yo creo que es útil. Hay que manejarlo con pinzas, pero creo que es útil. Eh, Antes que nada, digamos que es la pseudociencia, que me parece el origen del concepto de pseudofilosofía. Se empezó a pensar que había filosofía y pseudofilosofía después de que se pensó que había ciencia y pseudociencia. El concepto de pseudociencia es muy usado y muy mal usado. En el sentido original que le dio Karl Popper, es ciencia lo que pasa por una especie de test. Una hipótesis que dice, bueno, esto es una hipótesis científica acerca de la biología. Pregunta, ¿hace predicciones absurdamente improbables de acertar por pura casualidad y que se sigan de su teoría? Sí, no. Sí, esto es ciencia. Si la predicción no se cumple, es ciencia equivocada, pero es ciencia. No, no es ciencia. Este es el criterio de Karl Popper. Y actualmente se usa mucho este término pseudociencia, para señalar algo que no forma parte de la ciencia oficial. Bueno, el consenso de la comunidad científica rechaza la homeopatía, etcétera, etcétera. Ninguna publicación científica prestigiosa avala la astrología. Se usa en ese sentido, se usa como criterio de autoridad. Existe una institución o un grupo de instituciones llamadas la comunidad científica, las revistas prestigiosas, etcétera, etcétera, que son los que determinan qué es ciencia y qué no. Bueno, el criterio de Popper partía del principio exactamente opuesto. Popper decía que entre lo que tiene prestigio académico, lo que está avalado por el grueso de la comunidad científica, lo que tiene prestigio de ciencia, hay muchas cosas que no lo son. Y contra esas pseudociencias iban sus ataques. Llamarle pseudociencia al terraplanismo, a la astrología, en el criterio de Popper era casi una metáfora. Bueno, sí, podemos decir que estos tipos también son pseudocientíficos, pero no eran su blanco primario. Popper iba contra lo que tenía prestigio académico, contra lo que se publicaba en revistas prestigiosas, contra lo que el grueso de la comunidad científica creía que era ciencia. En esas disciplinas prestigiosas, Popper decía, hay varias que no son ciencias. Hay varias que son como la astrología, pero tienen prestigio. Y yo creo que en el mismo sentido hay que usar pseudofilosofía. Si queremos decir que Paulo Coelho, la ley de la atracción o cualquier charlatanería de autoayuda por el estilo, Hoyo, son pseudofilósofos, bueno, como son pseudocientíficos los astrólogos y los terraplanistas. En ese sentido casi metafórico. Sí, está bien, esto también es pseudofilosofía. Pero yo creo que hay varios pensadores que son infaltables en toda historia de la filosofía, en toda colección de historia del pensamiento, son pseudofilósofos. Y para esto necesitamos un criterio de demarcación. Y acá viene el gran problema. Hay, creo, tres criterios de qué es la filosofía que ningún filósofo ha puesto en duda.
Y me parece que deben tomarse estos criterios muy amplios, muy generales, como definición de qué es la filosofía. La filosofía, uno, la filosofía busca la verdad. Esto es amor al saber. El filósofo busca el filósofo busca la verdad. Y ahí viene, por ejemplo, la distinción de Platón entre filósofo y sofista, que es el origen del término. Dos, la filosofía es un pensamiento general. Es un pensamiento que no tiene un campo de estudio específico. El pensamiento que tiene un campo de estudio específico se llama ciencia. El pensamiento que no busca la verdad se llama propaganda, se llama ideología. Y tercero, la filosofía parte de la duda general. Parte de la duda total. No asume nada previamente. Pone a prueba todo. Y esto lo tienen en común filósofos modernos como Descartes y los antiguos pensadores de la naturaleza de Jonia. Si un pensador presupone algún criterio, dice, bueno, de esto no voy a dudar, no es un filósofo. Puede ser algo muy valioso, pero no es un filósofo. Puede ser científico, puede ser un teólogo, puede ser cualquier cosa. Filósofo no es. El filósofo no acepta ninguna idea incuestionable. Cada concepto, cada método, cada hipótesis tiene que ser puesta a prueba y demostrar su valor racionalmente. Bien, definido qué es la filosofía, definido de un modo tremendamente amplio, y realmente creo que esto no es un defecto, creo que algo tan amplio como es la filosofía, tiene que tener una definición amplia, vaga, genérica. No puede tener una definición muy puntual porque el objeto no es muy puntual, no es muy específico. Lo mismo ocurre con otras definiciones, como definir qué es el arte, etc. Dado que el hecho en sí es vago, es amplio, el arte, la religión, no se puede dar más que una definición vaga, amplia, genérica. Y tenemos ¿qué es la pseudofilosofía? Una vez que tenemos en claro qué es la filosofía, es pseudofilosofía lo que pretende ser filosofía y no cumple con estos criterios. O sea, no busca la verdad, no es un pensamiento general y no duda de algunos conceptos que usa. Los toma como verdades de fe, que en la teología se llaman verdades de fe, y en otras doctrinas pseudofilosóficas se le puede dar otro nombre, pero son verdades de fe. Hay palabras que no está permitido cuestionar, hay ideas que no está permitido poner en dudas, hay métodos cuya eficiencia no está permitido dudar. Y cuando un pensamiento tiene estas características y dice, esto es filosofía, mi canal se llama Canal de Filosofía, mi canal de YouTube. Mi libro está en grandes clásicos de la filosofía y no cumple con estos criterios, no busca la verdad, no es un pensamiento general y no duda de todos los conceptos, no demuestra el valor de los conceptos que va a usar. Eso es pseudofilosofía. Y repito, no me interesa denunciar como pseudofilósofos a Hoyo, a Paulo Coelho. Hay infaltables en las historias del pensamiento, hay infaltables en las colecciones de filosofía, hay tipos que son presentados como filósofos ilustres en instituciones oficiales, incluso pueden llevarlos a parlotear al parlamento, y son pseudofilósofos. Así que realmente considero útil el criterio de pseudofilosofía. Hay que tener cuidado que no degenere en el mismo sentido que degeneró pseudociencia, que no se convierta en una falacia de autoridad, que no haya un grupo de tipos que digan nosotros somos los filósofos autorizados, los que publicamos los libros relevantes y nosotros decidimos
el consenso de nosotros decide qué es verdadera filosofía y qué es pseudofilosofía. Hay que tener cuidado que no se convierta en una falacia de autoridad en manos de un grupo de charlatanes propagandistas como ocurrió con el concepto de pseudociencia. Pero el concepto en sí es útil. Me llamó la atención un video que vi en YouTube, cambiando de tema, que se llamaba, un video de un canal de matemática. ¿Cuánto es 0 elevado a la potencia 0? Pero lo pensé medio segundo y dije, 0. Y hice clic porque dije, esto debe tener alguna rosca, debe salir con algo interesante. No, el video era una demostración de que 0 elevado a la potencia 0 es 0. Ahora bien, ¿cuál fue mi criterio? Yo pensé esto. La potencia es una serie de multiplicaciones. ¿Qué es la multiplicación? Una serie de sumas. O sea, la potencia es una serie de sumas. Por lógica. ¿Cuánto es 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0? 0. Ese fue mi razonamiento. El del autor de este video llegó a la misma conclusión, pero por un camino extraordinariamente rebuscado, complejo y completamente innecesario. ¿Por qué cito esto? Porque ocurre a veces que un problema no es fácil de solucionar, no porque uno no tenga los conocimientos suficientes, sino porque tiene demasiados. No porque no sepa lo que tiene que saber, no porque sepa muy poco, sino porque sabe mucho. Entonces, cuando el problema es muy simple, se embrolla con conceptos superfluos, con conceptos innecesarios. Y una pulguita que le salir en el video. ¿Y a dónde voy con esto? Creo que un caso donde suele pasar esto es al reconocer amigos y enemigos. Las personas más inteligentes, más cultas, más instruidas, suelen embrollarse al decidir quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos. Y toman a sus enemigos por amigos y a sus amigos por enemigos. Y creo que hay un criterio muy práctico acá, que es el que usaba una persona inteligente, pero no hasta cierto punto, Mohamed Ali o Cassius Clay, cuando le preguntaron por qué no quería ir a pelear a la guerra de Vietnam, y medio le echaron en cara, ¿por qué no quiere ir a pelear por su país? Que atorrante, lo quisieron hacer quedar mal. Y Ali le respondió a no era un juicio, era un grupo de interrogación, una especie de juicio. Respondió, ningún vietnamita me llamó nunca negro de mierda. Y eso es un criterio razonable. ¿Por qué vas a ir a pelear por la gente que te ofende, que te ha estado ofendiendo durante décadas, en contra de gente que nunca te ofendió? Y yo creo que esa regla tan clara procede de un hombre que no se embrolla no se distrae, no se embrolla con cuestiones que no venían al caso. Factores históricos, culturales, bueno, que hay una cultura en una isla del Pacífico donde esto está bien visto. Y yo estoy viendo que en las personas, no más inteligentes, pero en las personas más cultas, más instruidas, esta confusión de los amigos con los enemigos, de los enemigos con los amigos, porque no son capaces de adoptar un criterio simple y claro. El que te ofende, el que te insulta es tu enemigo. El que no, es tu amigo. Es así de simple. Y vemos gente que va a participar en marchas donde lo dan una paliza, lo echan, y bueno, se deben haber confundido. No, no se confundieron, sos un enemigo. Te trataron como lo que sos. Y conviene adoptar este criterio simple, claro. La gente que te llama negro de mierda son tus enemigos. Los que nunca te ofendieron no lo son. Y es una verdad de perogrullo, pero a veces hay que decir verdades de perogrullo. Hay verdades de perogrullo que son útiles.
Tercer y último tema de este video. Hay algún intento en Hollywood de cortar un poco con toda la basura política de ultraizquierda que han estado creando en los últimos años. Bueno, vamos a darle a los fans lo que quieren. Y, por ejemplo, Disney anunció, Lucasfilm específicamente, anunció en estos días que van a hacer una serie de televisión basado en el cazarrecompensas de la trilogía original de Star Wars. O sea, lo que tendrían que haber hecho desde el vamos. Y esto es algo que ya habían dicho cuando si fracasaba el episodio 9 y por lo visto ya están dando por sentado que no va a ser, como mucho va a ser una película que va a recuperar lo invertido. Y tenían este plan de hacer una serie hacer una o varias series de televisión con Star Wars con un presupuesto de $10 millones por episodio, temporadas de 10 episodios. O sea, en otras palabras, salir a competir con Game of Thrones, ser la competencia de Game of Thrones. Y claramente activaron ese plan. Dan por sentado que el episodio 9 va a ser va a ser una película y va a ser la última película. Se canceló todo proyecto de trilogía futura. Y hay gente que está viendo esto con optimismo. Ok, Hollywood tiene que volver a filmar las películas como Star Wars, como la original. Y me parece que no están teniendo en cuenta un factor. Están dando por sentado que pueden, que es una cuestión de tomar la decisión. Y yo no lo veo así. Yo creo que Hollywood está en franca decadencia, por no decir que está muerto. El cine alemán, que había sido el mejor del mundo en las décadas en los inicios del cine y después en la década del 20, cuando se populariza el cine, después de 1947, donde los cineastas volvieron a tener total libertad para filmar lo que quieran, nunca se levantó. Hay algunas buenas películas alemanas, como hay buenas películas de todas partes, pero no se recuperó nunca. ¿Por qué? Porque la gente talentosa que había creado el gran cine de la época del cine mudo, Murnau, Fritz Lang, todos esos tipos, se habían ido a mejores rumbos. Y el cine alemán nunca se recuperó, y Hollywood nunca se va a recuperar de esta década. Hollywood está muerto. Hollywood fue creado por gente extraordinariamente talentosa. Podemos cuestionarle mil cosas, el desastre que era en general su vida privada, el antro de perversiones, de depravación que fue esa ciudad siempre. Esto no es algo nuevo. Ok, podemos cuestionarle mil cosas. Eran gente talentosísimas, eso está fuera de duda. Y esos tipos crearon esta industria del cine que duró 70 años más o menos, 70, 80 años, y actualmente está muerta. Estos tipos, salidos de cursos de ciencias sociales en universidades que están igualmente muertas, que en algún momento fueron talentosísimas, reclutados por su color, por su sexo, por sus twitters, con políticos en internet. ¿Ustedes creen que esa gente puede filmar buenas películas si se lo propone? ¿En serio? Lo único que están haciendo es tomar unos efectos especiales que quedaron ahí, simplemente lo mantuvieron. Hay gente que tiene el oficio y esos tipos que aparecen en los créditos aparecen una milésima de segundo. Esa gente quedó de tiempos mejores. Y están estos efectos especiales que no han tenido ninguna mejora significativa en los últimos 15, 20 años. De hecho, empiezan a mostrar signos de decadencia, de degradación. Los efectos especiales de una película de los 90 son claramente mejores que los de una película de superhéroes de hoy. Se está viniendo abajo. No solo no hay progreso, están retrocediendo. Y lo que están haciendo es tomar esos efectos especiales de Avatar, de Jurassic Park,
para filmar sus panfletos políticos. Y si les viene de arriba la orden de la corporación Disney, che, cortémosla con estos panfletos políticos, vamos a filmar buenas películas, no pueden, no saben hacerlo. Y creo que esto es algo que se está pasando por alto, que veo muchos comentarios, bueno, quiero que vuelvan a filmar películas como El Imperio Contraataca. No pueden, necesitas una gente que ya no está en Hollywood, que se dedicó a otra cosa. Por ejemplo, fueron captados por la industria de los videojuegos, muchos. Eh, Otros se fueron a China, otros se fueron a la India. Y Hollywood está muerto. Y simplemente hay que entender esto. Así que estos son los 3 temas que quería comentar hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.